soy Patriotuna y estamos en la sala El Loco Club, donde Plats va a actuar en pocas horas. ¿Venís a ver el concierto de Plats esta noche? ¿Desde cuándo conocéis este grupo? Pues es que van a nuestra clase, ¿vale? Y los conocemos pues desde que empezamos bachiller. Y sí. ¿Os gusta? ¿Los apoyáis? Claro, compañeros de clase, sí, por eso venimos. Son... Su música. Sí, nos gusta su música y tal. Cantan bien, cantan bien. ¿Cuál es vuestra canción favorita? La mía, Suicidio. Se llama Blue Sunday. Sí. Esa. La mía Suicidio también está... La cantarán esta noche, ¿no? Estaréis ahí... Claro. Pues nada, esperemos que os guste el concierto. Vamos a ver qué tal están los componentes de Plats minutos antes de empezar ya su concierto. Masad, Daniel, Víctor y Lucas son los 4 componentes de Plats, el grupo que actúa hoy en el Loco Club. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿De categoría? Un poco nervioso. Yo, muy bien, muy bien. Perfectamente. Bueno, el grupo Plats, ¿cuándo nació y cómo o por qué nació? Empezó Masad y yo cuando éramos más pequeños, con 8 años así teníamos un grupo y años después decidimos retomarlo, pues, pero diferente. Y empezó así. El primer grupo era detestable, era horrible. Bastante malo. Se llamaba Los Calavera, con eso lo decimos. Sí, un grupo de niños pequeños. Y empezamos hace unos 4 años, incluso empezamos con otro nombre. Y luego pues vino Lucas hace ya 2 años, ¿puede ser? 2018. No. 2019 o sí. Y luego ya, pues por último, Víctor como bajista. Bueno, y lleváis relativamente poco tiempo en este grupo. ¿Por qué nació? Pero también, ¿cuándo descubristeis vuestra pasión por la música? Mejor conteste más. No, a ver, yo en mi caso, mis padres siempre me han enseñado mucha música porque, bueno, ellos tienen un grupo también y me han estado enseñando porque los dos trabajan del arte y tal. Y desde muy pequeño me han puesto pues muchas bandas, mucha diversidad, ya rock, de rock hasta flamenco o lo que sea. Y yo siempre he tenido por la música, pero despertó, yo creo que empezó a despertar pues relativamente hace poco, yo creo que cuando quisimos hacer el grupo, de hecho. Yo tocaba la batería desde pequeño, tocaba la batería muy entre comillas, pero lo dejé durante muchos años y cuando lo volví a coger fue cuando hablé con él y le dijo, ya hacemos un grupo. Me inspiré mucho por otros grupos que seguía, veía el rollo que se llevaban de hacer conciertos, de grabar y me gustaba y quería vivir esa experiencia y eso fue lo que a mí me dio ganas de hacer todo esto. Pues yo empecé a tocar la guitarra era como 7 años o así, o 6, porque mis padres siempre desde muy pequeño me ponían música muy, muy guay y yo creo que mi pasión por la música empezó cuando conocí a Pink Floyd, que es mi grupo preferido. ¿Y en tu caso cómo fue? Ui, pues ja fa molt de temps, perquè, clar, ells són molt joves i jo sóc molt major. I sí, des de jovenet, més o menys per la seva edat, uns amics tenien un grup i a mi m'interessava anar als locals d'assaig i em fixava i al final muntarem els nostres grupets. Y si tuvieseis que explicarle a alguien que no sabe quiénes sois, ¿qué es Plats? ¿Cómo lo definiríais? Yo creo que Plats es un conjunto de experiencias en las que las reflejamos con la música que hacemos. Es, supongo que nuestra esencia más pura. Y amistades y felicidad de estar juntos y que cada vez que quedamos para ensayar es como quedar en la plaza a sentarnos en un banco y tomar pipas. Queremos, aparte de transmitir nuestra música y todo lo que queremos transmitir en esas letras, también esa naturalidad, ¿sabes? Y lo hacemos totalmente por gusto y además es que la música nos ha unido a los 4. Antes de esto yo, por ejemplo, a Lucas no lo conocía. Ha sido la música lo que nos ha unido totalmente. Concierto aquí en el Loco también y le pedimos el favor de que tocara con nosotros el concierto.
y ya está. Pero después de tocar con nosotros dijimos, vente y... Es que hubo muy buen rollo desde el principio y se lo pedimos si se podía quedar. Y aquí estamos. Mira, coses que passen. Bueno, eso está bien, ¿no? Un profesor de valenciano es muy curioso que acabe siendo un amigo más, un componente más de un grupo, ¿no? Sí, a veure, en l'escola que estàvem n'hi ha molta confiança entre professorat i alumnat i al final s'estableixen relacions, afectes i no sé, a mi ells sempre m'han caigut bé, malgrat que en classe eren el que són els alumnes. Però sempre m'han caigut guai i m'ho proposaren i jo pensava, però jo què faig? Però després te n'adones que són millors músics que jo, aleshores el que està aprenent sóc jo, ara. Y ya por último, ¿algún mensaje que le queráis mandar cada uno de vosotros a los oyentes de Play Radio? Que ens seguisquen, que els agradarà. Creo que tenemos algo que contar y bueno, no sé si les gustará, pero sí que les pediríamos que lo escucharan y que gracias a la gente que está oyendo esta entrevista y a los que nos han apoyado el poco tiempo que llevamos. Que muchas gracias a todos ellos que nos han apoyado y que, nada, lo que han dicho, que nos den una oportunidad y que nos escuchen porque creemos que podemos expresar cosas que están muy bien. Pues que si os mola el rollo alternativo así más indie, pues que nosotros somos el grupo perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísima suerte y esperemos que triunféis. Gràcies a vosaltres. Ya sabía que... ¡Un, dos, tres! ¡Ya pinta el avión!